Vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. Vamos al capítulo 19. Mientras buscamos en la Biblia, tenemos que saber que hay un bosquejo general a lo largo del Evangelio de estos últimos instantes de Jesús antes de la cruz. El bosquejo, si juntamos todo, tiene estos 12 puntos. Jesús y los discípulos salen de la ciudad y se dirigen a un lugar situado al oeste del Monte de los Olivos. Judas llega con una multitud para detener a Jesús. El sumo sacerdote interroga a Jesús. El prefecto romano Poncio Pilato interroga a Jesús. Pilato infiere la inocencia de Jesús y ofrece la puesta en libertad de uno de sus prisioneros. La multitud pide a Barrabás. Pilato ordena la muerte de Jesús. Jesús es crucificado con otros 2 hombres. Los soldados se dividen entre ellos la ropa de Jesús. Se ofrece vino a Jesús. Jesús muere. Y José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Estos 12 puntos son los que podemos sacar como bosquejo de esta etapa de la vida de Jesús. Y hoy vamos a comenzar Juan 19. Y ya vimos que Pilato hizo 3 intentos para liberar a Jesús. El primero fue decir que lo encontraba inocente. El segundo fue dar al pueblo a elegir entre un ladrón, sedicioso y asesino y Jesús. Y el tercero va a hacer lo que vamos a leer hoy, azotarlo cruelmente para apelar a la lástima del pueblo. Juan 19 comienza así. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y sabemos que podemos investigar que hay 3 tipos de azote. No voy a leer los nombres porque seguramente los voy a pronunciar mal, pero el primero era uno para castigos menores, de advertencia. Se azotaba de una manera suave, aunque suave duele igual, pero uno era de tipo de advertencia. El segundo era un castigo intermedio, era de tortura, pero el tercero es un castigo severo, con capacidad de matar, y era previo a la crucifixión. Este tercer tipo de azote es el que va a usar con Jesús. Un tipo de azote que tenía la capacidad de matar, un tipo de azote que tenía pedazos de huesos y de metal en sus puntas. Y era normal que el azotado por este tipo de azote dejara expuestos huesos u órganos en la persona azotada. Y de esta manera Jesús va a ser azotado, con un tipo de azote que se consideraba una pena de muerte. Jesús va a sobrevivir al azote, pero sin duda su cuerpo quedará muy, muy maltratado. Y dice el versículo 2, los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y corto hay. Espinas. Génesis 3:18, la maldición sobre la tierra por culpa del pecado del hombre. Espinas, Josué 23:23, la maldición por haberse mezclado con los paganos. Proverbios 22:5, la maldición sobre el perverso. Isaías 5:6, la maldición sobre la vid que dio fruto silvestre. Jeremías 12:23, la maldición por merecer la ira de Dios. Las espinas tienen un simbolismo muy fuerte, aparecen en la tierra cuando Dios maldice a la tierra. Y aparece como la maldición por haberse mezclado con los paganos, la maldición sobre el perverso, la maldición sobre esa vid que dio fruto silvestre, la maldición por merecer la ira de Dios. Y tengo muy cruzada la canción, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Mentira. Él era, es y seguirá siendo el rey por siempre. Las espinas fueron parte de una burla, igual que su cetro de caña y su ropa púrpura. Es parte del disfraz ideado por los paganos para burlarse de él. Él era rey de antes, él es rey ahora y él es rey por siempre. Él es el alfa y el omega. Él es el rey, él es el rey. No es verdad que con una corona de espinas se hizo rey por siempre. Es muy linda esa canción en su música, pero es errada. Él es rey y lo era desde antes. Él es el alfa y el omega. Es hermoso como en Apocalipsis 1, del 4 al 8, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir,
y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Escucharon? Soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo con nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, y aun los que lo traspasaron y todas las tribus, linajes y razas de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que debe venir, el Todopoderoso. Y se nos describe a Jesús como este soberano absoluto, desde la eternidad, por la eternidad y en la eternidad. Él siempre fue rey, siempre soberano, siempre todopoderoso. Y estas espinas son solo una burla, recordando sin saber quizás ellos que las espinas son un símbolo de maldición de Dios. Y dice ahí Juan 19, recién leí Apocalipsis 1, 4 al 8, pero ahí Juan 19, 2 dice: y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y los vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera, para que sepan que no encuentro delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Fíjense que Pilato reconoció la inocencia de Jesús. Pilato tuvo la intención de liberarlo. Pilato realmente quiere desentenderse de Jesús, pero luego de liberarlo, ahora, cuando le dicen que es hijo de Dios, es posible que él recuerde la mitología pagana que él tenía y se llena de temor, él se atemoriza. Las supersticiones y la mitología romana hacen que Pilato quiera sacarse de encima de Jesús y no tener nada que ver con él. ¿Quién es este? ¿Será un héroe como los de su mitología? ¿Alguien que es mitad Dios y mitad hombre? ¿Hijo de un Dios con una humana? ¿Tendrá potestad para vengarse? ¿Los dioses lo defenderán? Pilato tiene miedo y tiene más miedo que antes. Él sigue intentando sacárselo de encima, pero como vimos el domingo pasado, su compromiso es muy limitado. Pero de verdad él empieza a temer. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren matar? Si es inocente y si encima es un hijo de Dios, ¿qué hago con esto? Y recordamos que en otro de los relatos del Evangelio, su esposa soñaba con Jesús y le decía: no tengas nada que ver con la muerte de esta persona. Y él tiene miedo, ya tenía miedo y ahora tiene más miedo. Dice, se atemorizó aún más. Él tiene miedo. Dice el versículo 9. Entró de nuevo al pretorio, que era la residencia oficial del gobernador, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y creemos que puede estar hablando ahí de Judas o de Caifás. Personalmente creo que habla de Caifás. Pero él dice que absolutamente nadie puede quitarle la vida al Hijo. Él dice que Pilato no tiene la autoridad que él cree que tiene. Él dice que Pilato tiene una autoridad que le ha sido delegada y que esa autoridad la ha recibido de arriba. Y él se lo había dicho en Juan 10, 17 al 18. Él decía:
Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él sabe, Jesús sabe que la autoridad de Pilato es delegada. Al ser delegada, es limitada. Jesús sabe que esto no está fuera de la jurisdicción y de la capacidad de soberanía de Dios Padre. Jesús sabe todo esto. Y voy a leerles una parte de un mensaje de John Piper. Él predicó el 31 de julio del 2012. Y cuando lo leí, inmediatamente lo traduje porque me gustó mucho. Seguramente varios de ustedes ya lo escucharon o ya lo leyeron, pero me gustó mucho. Y él comienza esta parte del mensaje diciendo, ¿por qué Jesús no fue intimidado por Pilato? Dice, la autoridad de Pilato para crucificar a Jesús no intimidó a Jesús. ¿Por qué no? No porque Pilato estaba mintiendo, no porque él no tuviera autoridad para crucificar a Jesús. Él lo hizo, Jesús fue crucificado. Pero esta autoridad no intimidaba a Jesús porque era de una autoridad derivada. Jesús dijo que Pilato la había recibido de lo alto, por parte de Dios, lo que significa que esa autoridad realmente era autoridad, la de arriba. Entonces, ¿cómo es que esto no intimida? Pilato no solo tiene la autoridad para matar a Jesús, sino que esa autoridad para matarlo había sido recibida de Dios. Esto no puede intimidar a Jesús porque la autoridad de Pilato sobre Jesús está subordinada a la autoridad de Dios sobre Pilato. Jesús está confortado y en este momento eso no era porque la voluntad de Pilato fuese impotente, sino porque la voluntad de Pilato es guiada. No porque Jesús no estuviese en las manos de Pilato, sino porque Pilato está en las manos del Padre de Jesús. Lo que significa que nuestra comodidad no proviene de la falta de poder de nuestros enemigos, sino de un gobierno soberano de nuestro Padre, quien tiene todo en su poder. Lo leo de nuevo. Lo que significa que nuestra comodidad no proviene de la falta de poder de nuestros enemigos, sino de un gobierno soberano de nuestro Padre que tiene todo en su poder. Este es el punto, Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pilato y todos los adversarios de Jesús, y también los nuestros, trabajan para el mal, pero Dios los encamina para nuestro bien. Como dijo José en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Todos los enemigos de Jesús se reunieron con la autoridad dada por Dios, como dice en Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos pecaron, sin embargo, a través de su pecado Dios salvó. Por lo tanto, no se deje intimidar por sus adversarios, que solo pueden matar el cuerpo. No solo porque esto es todo lo que pueden hacer. Lo dice Jesús en Lucas 12:4. Yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. No solo porque esto es todo lo que pueden hacer, sino también porque esto se hace bajo la mirada atenta de tu Padre. Y Jesús sigue hablando en Lucas 12 y dice, ¿no se venden 5 pajaritos por 2 moneditas? Y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. Pilato tiene autoridad, Herodes tiene autoridad, los soldados tienen autoridad, Satanás tiene autoridad. Sin embargo, ninguno de ellos es independiente. Toda su autoridad es derivada. Todo está subordinado a la voluntad del Padre. No temas. Eres precioso para tu Padre soberano.
mucho más valioso, inolvidable que las aves del campo. Por eso Jesús no fue intimidado, porque Él sabía esta realidad espiritual. Y nosotros tenemos que saberla también. Y saberla a un punto en el cual tengamos paz. Porque nuestro Padre, aquel que nos ama de manera incondicional, está al mando. No está mirando a otro lado, no está distraído, no está perdido, no nos perdió de vista. Él está al mando. Y somos más valiosos que cualquier pajarito. Y ninguno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo sepa. No tengas miedo, el Padre está al mando. Y sigue Juan 19, versículo 12. Luego de que habla con Jesús, Jesús dice esto, la gente dice esto de Él. Fíjense qué loco lo que pasa. Juan 19, 12. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Fíjense que Pilato está resuelto a seguir intentando soltar a Jesús. En Hechos 3, 13 al 15, en la segunda prédica de Pedro, dice que Pilato estaba resuelto a poner a Jesús en libertad. Pilato quiere liberarlo. Esto tiene que ver con cosas que hemos hablado el domingo pasado. Con una simpatía con Jesús, pero no lo suficiente como para hacer lo que tenga que hacer. Y Pilato está resuelto, él procura soltar a Jesús. En esta época, Tiberio, el César, estaba enfermo y desconfiado de todo el mundo. Apenas el César desconfiaba de alguien, lo hacía matar. Y Pilato no quería provocar ninguna incomodidad ni brindarle ningún motivo de sospechas de falta de lealtad. Y de un lado de la balanza, en el corazón de Pilato, está su concepto de Jesús, sus creencias paganas, la advertencia de su esposa, la inocencia que él encuentra en Jesús. Pero del otro lado de la balanza está su trabajo, su reputación y su prestigio frente a los hombres. De un lado de la balanza está todo lo bueno y del otro lado de la balanza hay cosas buenas. Pero de un lado de la balanza está la parte más importante. Y esto no es una elección fácil. De un lado su trabajo, su reputación, y del otro lado la inocencia que él encuentra de Jesús, la advertencia de su esposa, su concepto de Jesús. Y esta elección no va a ser fácil. Y cuando miramos a Pilato y a cualquier otro en la Biblia, parece ser fácil, pero realmente no lo es. Cada situación de la Biblia nos encuentra con nuestro corazón habiendo visto el spoiler, habiendo visto el adelanto, sabiendo el final de la historia. Adán, no comas de la fruta. Yo no hubiera comido. Sociedad palestina, judía de esa época, no elijan a Barrabás, elijan a Jesús. Y acá Pilato de un lado su reputación y del otro lado su concepto de Jesús. Pero esto no es fácil. Y Pilato elegirá, tristemente, lo mismo que muchos eligen hoy: su reputación y su trabajo. Dios nos ayuda a elegir diferente en el día a día, mostrando cuán valioso es Cristo para nosotros, ¿no? Nosotros, cuando vemos la Biblia, pensamos que era fácil elegir bien. Pero cuando vemos nuestras vidas nos damos cuenta de que no es tan fácil elegir bien y que muchas veces elegimos como ellos. Sigue Juan, versículo 13. Dice: entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gábata. Era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Y vemos que estos judíos espirituales, entre comillas, guías espirituales de la nación, los líderes de la religión de ellos, cambiaron lo esencial por lo externo, lo hemos hablado el domingo pasado. La fe por tradiciones,
a Jesús por Barrabás y a Dios por el César, dijeron, no tenemos más rey que el César. Estos judíos han elegido mal una y otra vez. Y ellos están puestos acá en el texto para advertencia nuestra. Porque como dice Pablo en Romanos 15:4, todo esto para nuestra enseñanza. Tenemos que saber que no estamos estudiando historia. Estamos estudiando un texto que sirve para que aprendamos, para que veamos advertencias en ellos. Dice el versículo 16, así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Y Pilato, como dice Marcos 15:15, hizo todo esto para complacer a la multitud. Ya su concepto de Jesús no cambió, pero su concepto de Jesús no fue tan importante como para dejar de querer agradarle a los demás. Y está dispuesto a dejar que Jesús muera injustamente con tal de agradarle a la multitud. Y también sirve de advertencia para nosotros. Y acá podríamos hablar de muchísimas profecías, de sombras, de figuras, de promesas, de mandamientos, de señales cumpliéndose en todo lo que hemos leído hasta ahora. Pero desde hace unos meses estoy enamorado de un libro que es Eclesiastés. Y en Eclesiastés 8:14 dice, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos. Y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo también, esto es vanidad. Y vanidad nosotros lo relacionamos erróneamente a la idea de vanidoso, a la idea de algo superfluo. Pero vanidad, lo que se traduce acá en hebreo, lo que debería traducirse el hebreo, es confusión, es confuso, algo que no se entiende. Y acá Eclesiastés 8, entre todas las profecías, señales, sombras y figuras de Cristo que se van dando a lo largo del Antiguo Testamento, en Eclesiastés 8 dice, hay algo que no entiendo. A los buenos les va como si hubieran sido malos, y a los malos les va como si hubieran sido buenos. A los buenos les pasan cosas feas, como si ellos hubieran sido malos, y a los malos les pasan cosas lindas, como si ellos hubieran sido buenos. Y dice Eclesiastés, no entiendo, es confuso. Miro la vida y la encuentro confusa. Todo esto es vanidad, todo esto es confuso. Es como algo que lo veo a través de la neblina, no lo puedo comprender. Y en Eclesiastés 12:13 dice, la conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio y junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Pero fíjense que Eclesiastés viene hablando de que todo es vano, todo es confuso, todo es difícil de entender. Él mira la vida y dice, no entiendo. Esa persona que cumple los mandamientos de Dios le va mal. A Jesús le está pasando eso. A Jesús él está sufriendo. Acaban de coronarlo con espinas. Le pegan con una caña. Lo azotaron de tal manera que muy probablemente huesos suyos y hasta algún órgano puede haber quedado un poquito descubierto. Lo azotaron para matarlo. Casi con el tipo de azote que se usaba para matar a la persona, perdón. Pero Cristo no merece esto. Esto es confuso. Él se bautizó y se abrió el cielo. Y del cielo vino una voz que decía, este es mi hijo amado, él me complace. Y vemos su muerte y podemos decir, esto es vanidad, esto es confuso. No entiendo por qué Jesús está siendo torturado. No entiendo por qué Jesús está viviendo así. Y Eclesiastés viene diciendo, esto es vanidad. Casi que su palabra preferida a lo largo del texto es esta idea de confuso, vanidad. No entiendo qué pasa. Y uno puede ver la vida de Jesús y decir, Señor, a Jesús le tendría que estar yendo bien. Jesús debería estar en paz, gozando con esas bendiciones del Antiguo Testamento, una larga vida llena de hijos. Y lo vamos a ver con sus 33 años, con su descendencia cortada, sin descendencia física. Y en toda esa confusión, todo eso raro, difícil de entender,
Eclesiastés llega a una conclusión, de tal manera que esa conclusión brilla como lo único certero. Su conclusión frente a la vida es: todo es vano, no lo entiendo, es confuso. Pero su conclusión final frente a la vida es: hay una cosa certera. Obedece y teme a Dios. Y Jesús cumple con esto de manera perfecta. Él vive una vida que es confusa. ¿Cómo puede ser que esté viviendo así? Pero Jesús cumple con todo. Obedece y teme a Dios. Cumple con todo lo que se había dicho de Él. Cumple con todo lo que se exigía y se entendía de la vida. Jesús cumple con todo, incluso con lo que está volcado en Eclesiastés. Él cumplirá también con todo lo que queda. Y a pesar del trato que el mundo le da a Dios y a su Hijo, Él prevalecerá. Acompáñenme a Isaías. Vamos a ver un spoiler, un adelanto. 750 años antes de Jesús. A pesar del trato que el mundo le da a Dios y a su Hijo, Él prevalecerá. Y en este spoiler, en este adelanto, en esto que vamos a ver, podemos ver cómo Isaías nos describe lo que Jesús va a vivir. Y nosotros podemos sacar de la carta a los Hebreos, podemos sacar de la carta, del libro de Isaías, podemos sacar de un montón de cosas la vida de Jesús o partes de escenas que Jesús vivió. Y fíjense Isaías 52, 13 al 15, cómo el Señor llama la atención a su pueblo. Oigan esto, Isaías 52, 13 al 15. Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Y sigo con el capítulo 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿O quién se ha revelado? ¿O a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido, fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días
y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y vemos a Jesús cumpliendo esto, ¿no? Es tan profundo Isaías 52 y 53, tan profético, tan lleno de la escena que estamos presenciando en Juan. Y habla de la parte espiritual, también habla de la parte histórica. Dice que va a ser colgado entre ladrones, dice que va a ser sepultado. Sabemos que la tumba que van a usar es la de José de Arimateo, un rico. Dice tantas cosas. Dice que de alguna manera va a tener descendencia, somos nosotros. Dice que cuando Él la mire va a quedar satisfecho. Dice que la gente pensó que estaba siendo herida por Dios, esa persona, pero estaba siendo herido por motivo de nuestras iniquidades y pecados. Dice que Él fue desfigurado y su aspecto fue más desfigurado que el de los hijos de los hombres. Dice que la gente al mirarlo daba vuelta su cara, no lo quería mirar, era un espectáculo feo. Jesús está siendo desfigurado, Jesús está siendo burlado, Jesús está siendo golpeado, Jesús está cumpliendo con lo de Eclesiastés. Una persona buena, la mejor de la historia, sufriendo como si hubiera hecho muchas cosas malas. Jesús está siendo cambiado por Barrabás. Jesús está siendo, en alguna parte de la Biblia habla de su barba arrancada. En uno de los salmos proféticos dice que Él puede contar sus huesos. Lo único que van a cuidar es de que no se quiebre ningún hueso. Pero es posible que sea una referencia a que Él pueda ver alguno de sus huesos luego de haber sido azotado. Jesús está viviendo lo que dice Isaías, Jesús está viviendo lo que dice Eclesiastés. Jesús está cumpliendo lo de Eclesiastés. Él temió a Dios, teme a Dios y obedeció sus mandamientos hasta la muerte. El castigo, el precio de nuestra paz cae sobre Él. Y por su sacrificio nosotros hemos sido sanados. Jesús, oprimido y afligido, no abre su boca, porque Jesús sabe que todo esto sucede según la predeterminada voluntad de Dios. No fue que en Génesis Jesús dijo: Señor Padre, Dios Padre, yo voy a bajar a morir por los pecadores. Desde la eternidad, el plan de redención estaba listo. Dios sabía lo que iba a hacer Adán. Dios sabía lo que nosotros, sus descendientes, íbamos a hacer. Y Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía cómo nos iba a salvar. Jesús siempre supo esto. Y por eso Él no abre su boca, porque sabe que está actuando según la voluntad de Dios. Jesús está cumpliendo con todo. Jesús está mirando, como dicen Hebreos, lo que está detrás de su sacrificio. Y eso le da ánimo, eso le da consuelo, eso le da fuerzas. Como dice en Hebreos 12, Él está menospreciando todo este sufrimiento porque sabe que este sufrimiento va a traer algo bueno. Vos y yo en el cielo para siempre. Vos y yo contados como sus hermanos. En una intimidad y en algo tan profundo que, como dice Hebreos, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Jesús sabe lo que está pasando. Y Jesús es puesto como el máximo ejemplo de lo que es un hijo de Dios. El hijo de Dios perfecto. Tenemos que animarnos a vivir esta vida imitando su ejemplo, sabiendo quién está al mando, sabiendo cómo es cada cosa, sabiendo que Dios Padre siempre está presente, sin intimidarnos al ver cómo el cumplimiento de la voluntad del Padre se está realizando. Él está al mando
Nunca se cumple algo que no esté fuera de su voluntad o que se haya escapado de su voluntad. Y Jesús lo sabe. Por eso Él no es intimidado frente a esta situación. Jesús sabe lo que está pasando. Y para terminar, quiero animarles y animarme a darle gloria y honra a Jesús, a confiar en Dios Padre y rendir nuestras vidas a Él. A pesar del trato que el mundo le da a Dios y a su Hijo, Él prevalecerá. Él va a prevalecer. Si nosotros viéramos este cuadro, esta escena, lo último que hubiéramos pensado es que Él iba a prevalecer. Pero Él va a prevalecer. Él prevalece. Y por la eternidad, Él es el alfa y el omega. Él es el todopoderoso. Él es el soberano absoluto. Él manda. Nada ha salido de su control. Nada ha escapado de su mano. Nada ha pasado sin su permiso o sin su decisión. Nada nunca pasará lejos de su control. Nunca. Y nada nunca nos podrá separar del amor que tenemos en Dios Padre por Cristo Jesús. Él prevalece. Démosle gloria y honra, porque Él prevalece, a pesar de que lo veamos en este cuadro así. Él prevalece por siempre, desde antes, ahora y por siempre. Él prevalece, sí. Vamos a orar para finalizar.